Y en el rumbo de la mañana, ahora sí, es un gran privilegio dar paso a esta conversación con una persona que respetamos y admiramos por todas las luces que posee y por lo que ha entregado a nuestra historia política nacional. Rafael Paz, previo al inicio de esta conversación, hizo una presentación más que magistral. Vamos a conversar con doña Minú Tavares Mirabal, en este momento delegada política ante la Junta Central Electoral del Partido Opción Democrática y miembro de su comité político. Bienvenida al Rumbo de la Mañana. Muchas gracias. Usted está fría aquí. Eso estoy viendo. Está fría porque yo no he visto eso con otro invitado y a usted todo el mundo la pondera muy positiva. Presentación, Sí. debate, largo. Decir y aclarar que lo de verde es pura casualidad, ¿eh? Ey, El verde esperanza, pura casualidad. Porque usted se ve. Bueno, yo soy de origen catorcista. Ah, bueno. Aclarado el punto. Y aquí lo señalaban. Y además, bueno, tú sabes que la gente le dice, cuando tú te pones un color y todo el mundo te dice, qué bien te queda, o te echan más piropos. Entonces, el verde es ese color en mi vida. Ah, qué bien. Mi favorito, por la naturaleza. Y porque me queda bien, digo yo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pero no tiene... Me encanta el marrón también, pero la verdad es que no pinta bien para venir para un programa. No, exacto. Y entonces ustedes están toditos vestidos siempre como de oscuro, así que nosotras las mujeres tenemos que aprovechar Brillar, y como ponerle siempre. color a esto. Así es. Hay tantos temas de los que podemos hablar con usted, pero bueno, mi oportunidad de hacer esta primera pregunta, me gustaría que nos comentara sobre lo que Rafael Paz someramente iba esbozando en torno a la salida suya del Partido de la Liberación Dominicana. Razones históricas que motivaron esa salida y luego de haber salido, ¿cuál es ese proyecto nación? ¿Qué tanta posibilidad hay de armarlo con partidos emergentes en una partidocracia transnacional nacional que siempre se ha concentrado en dos o tres fuerzas mayoritarias que van fluctuando entre ellas, que se convierten en otras fuerzas, pero siguen siendo las mismas bases sociales que las impulsan? El PLD ahora se va a la Fuerza del Pueblo, el PRD pasa al PRM, el Partido Reformista desaparece, pero es absorbido prácticamente por el PLD en una etapa inicial, pero también hay una expresión que está con el PRM. Pero vemos que las fuerzas se manejan siempre en dos o tres partidos, pero vuelve al bipartidismo. ¿Dónde está el espacio, Minú, para construir una opción alternativa que pueda romper esa tradición histórica de la política electoral dominicana? Bueno, el espacio hay que construirlo. Y esa fue mi opción. Y mucha gente no la entendió, ustedes lo conversaban. Mucha gente no la entendió, pero yo creo que si hay algo que falta, bueno, hay varias cosas que faltan en la política dominicana, pero yo creo que cada vez más una de ellas es políticos y políticas que estén en el accionar político, que es una lucha por el poder, por supuesto, por las razones, por los principios, por los valores, por la ideología. Ese término que ha sido tan desprestigiado o que se ha intentado tanto desprestigiar desde el neoliberalismo. O sea, como yo digo siempre, desde la más pura ideología se intenta satanizar todo lo que no sea la ideología hegemónica. Entonces, yo creo que hace falta eso en la política dominicana. Y hace falta apostar por las ideas por las que creemos, que son ideas por demás que nunca han gobernado este país. O sea, porque vamos a ponernos claro, lo que la República Dominicana es hoy, lo que es, con todos los defectos y con todas las debilidades, y también con los logros que se puedan levantar, es el resultado del accionar político de un solo sector ideológico en la República. Este país ha sido gobernado siempre por la derecha, siempre, con escasísimas excepciones, y cuando esas excepciones han tenido la oportunidad o han logrado imponerse o han logrado intentar hacer avanzar algunas ideas más progresistas, incluso más del centro,
han sido reprimidas. O sea, ¿qué pasó con la Constitución con la Constitución de Moca? ¿Cuánto duró la Constitución de Moca, que fue en su momento la Constitución más avanzada en términos sociales de la de República Dominicana? 1858. Del 58, Si mal no exactamente. De 1858. Correcto. ¿Qué pasó con el gobierno? Después de eso, vamos a ver. Los líderes de la República Dominicana fueron o asesinados, los que conformaron, los que fundaron la República Dominicana, o asesinados o exiliados. ¿Por quién? Por esos mismos sectores hegemónicos de la derecha, con criterios absolutamente autoritarios, porque eso fue lo que se impuso. O sea, la historia del siglo XIX es la historia de caudillo tras caudillo, tratando de dominar el poder desde todo el territorio nacional. ¿Y qué fue? Terminó con una dictadura que fue la de Ulises Geró, que ya sabemos lo que hizo, ¿verdad? No estamos hablando de historia aquí, pero sí vamos a mencionarlo. Y que después tuvo su continuidad en Trujillo. Y Trujillo estuvo ahí dejado en el poder por los norteamericanos. O sea, Trujillo fue un guardia con un historial delictivo tremendo, que pasó hasta por la violación en una iglesia, en una parroquia, y que llegó al poder con elecciones fraudulentas y tras un golpe de Estado en el que él estuvo involucrado, y que después construyó durante 31 años. Hablamos generalmente de la represión, del crimen, de lo que hizo, pero no debemos olvidar que Trujillo instaló en la República Dominicana una caricatura de democracia. O sea, aquí se celebraban elecciones cada 4 años, cuando Trujillo, y se escogían unos presidentes títeres. Balaguer fue 5 veces presidente títere, o 4 veces, cuando Trujillo. Y con un solo partido, con un solo candidato, y por eso está tan desprestigiado el voto obligatorio en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque había aquí, ni siquiera se votaba. O sea, yo recuerdo mi tío abuelo que contaba que él cada 4 años recogía la cédula de toda la familia y iba a Tenares, que era donde había una mesa, que es un municipio de la provincia hoy, Hermana Mirabal, y llevaba todas las cédulas para que se las sellaran, porque había que andar con una cédula sellada que decía que usted votó. Y si no, usted podía ir preso. Entonces, o ser considerado, como fue nuestra familia, desafecta del régimen. Entonces, eso se quedó instalado, esa farsa. Sí, y esa fue la que se impuso. Y después, ¿quién siguió gobernando? También vino el gobierno de Bosch, que fueron 7 meses, digamos, y esos mismos sectores que habían gobernado siempre, que venían de esa misma tradición, no solamente de la derecha, sino de una derecha muy autoritaria, son las que propician y dan un golpe de Estado con el apoyo y con la complicidad con los sectores, digamos, con los sectores dominantes, con los poderes fácticos de ese momento, que siguen siendo los mismos poderes fácticos hoy, porque no ha cambiado. Entonces aquí todas las decisiones que se han tomado, las han tomado ese sector. Así que no me puede a mí nadie decir, no, que el fracaso del pensamiento de izquierda, o el fracaso del pensamiento liberal, o el fracaso del pensamiento progresista, democrático, nunca ha tenido la posibilidad. Y cuando la ha tenido, ha sido diezmado. Ha sido aquí, o sea, nuestros héroes, todos, nuestros grandes héroes, los que veneramos desde los padres de la patria para acá, son todos héroes con muy escasísimas excepciones, que terminaron, ya lo repito, asesinados en el exilio. Entonces después lo admiramos, después lo celebramos, después decimos que somos hijos de ellos.
Pero ¿a quién se apoyó en ese momento? ¿A quiénes apoyaron los sectores dominantes? Fueron quienes nos asesinaron nuestros héroes. Partiendo de esa referencia histórica, ¿en qué momento se encuentra ahora Opción Democrática? ¿Y qué pretende, verdad, brindarle al país y qué posibilidades tienes en términos como de la arquitectura político-electoral del momento Yo actual? empecé utilizando un término que me gusta mucho, que es construir. Nosotros apostamos por construir. Efectivamente, yo tomé una decisión no solamente riesgosa, sino poco frecuente en la República Dominicana, como renunciar de un partido en el poder, en un momento en que yo estaba siendo considerada seriamente para ser la candidata del partido en el poder a la senaduría del Distrito Nacional. Y me fui por razones que no necesariamente fueron las que llevaron a los que me siguieron después en esa... Aventura. No, los que me siguieron después en esa huida, ¿verdad? Del partido que en ese momento era mayoritario y en el poder. O sea, bueno. Que llegó a la pérdida del 47% de la base. Entonces, bueno, yo me fui por una confrontación realmente entre mis convicciones y mis intereses. O sea, cuando llega un día en que tú dices, bueno, pero ¿para quién yo estoy trabajando? ¿Para quién yo he luchado toda la vida? ¿Para qué? Para que alguna gente que está en el poder se haga más millonaria. Se siga. O sea, para eso es que se necesita mi voto en la Cámara de Diputados. Yo me fui, y lo quiero recordar, yo me fui en el medio de la confrontación del escándalo de Punta Catalina y de Odebrecht. Y yo fui la primera persona en este país que lo denunció, y que lo denunció con nombre y apellido. Y confronté a los propios, digamos, dirigentes del partido y del gobierno en ese momento. O sea, que no es como que como que me fui porque me convenía. No, yo me fui, y la verdad es que me fui porque dije, no, ni las luchas ni de los padres de la patria, ni de quienes siguieron después, ni de mis propios padres, fue para esto, ¿no? Yo no, me fui. Dije, no aguanto más, no es verdad que voy a soportar la presión de que me pidan que vote por un proyecto como este, que por demás, y creo que Rafael Paz lo mencionaba un poco, tampoco fue como una actitud nueva. Es decir, yo siempre tuve... Pero no se ha probado nada de soborno en Punta Catalina, por ejemplo, o sea, eso ha pasado normal, y la justicia incluso llegó y prometieron a un Odebrecht 2.0 y no se investigó nada. Bueno, pero eso es otro tema. Es que sí, eso es, o sea, sobornados. efectivamente, No, ese es no, otro no, tema no. que tiene que ver también con uno de los problemas estructurales más serios que nosotros tenemos en la República Dominicana, que es el de la justicia. O sea, y yo estoy siempre también, y es uno de los temas que han estado en el centro de mi lucha política siempre, que es la lucha contra la impunidad, porque yo lo he vivido personalmente, porque yo misma soy víctima de la impunidad, yo soy víctima de esa hegemonía, de ese autoritarismo. Y bueno, por favor, lo que hemos visto aquí no tiene comparación, no tiene madre, o sea, porque no es solamente que no se ha hecho justicia, es que hemos terminado elevando a los primeros lugares a los victimarios de esos mismos héroes que nosotros llamamos y declaramos. Es decir, no olvidemos que ese asesino de héroes nacionales, que fue Ramiro Matos González, Ramiro Matos, terminó siendo hasta miembro de la Academia de la Historia de la República Dominicana, pero por Dios, y Doña perdóneme Jamil. que me ponga las manos en la cabeza. O sea, estuvo y fue uno de los asesinos de los héroes de junio del 59, héroes de la patria, declarados por el Estado Dominicano, de Manolo Tavares Justo, de Francisco Alberto Camaño Deñó, de los cerca de 500,000
de 500 personas mal contadas porque no se sabe, nunca se dio explicación, pero él dirigió esa matanza de 1984. Entonces, esa es la historia de la República Dominicana. Y de alguna manera, a eso fue que yo me opuse y dije, bueno, aquí vamos a apostar. Entonces, bueno, yo me fui del PLD para terminar de redondear la idea. Yo me fui y entonces empecé a recibir una serie de acercamientos, de llamados, de bueno, yo dije, yo me voy del PLD, pero no me voy de la política. Eso fue lo que yo dije en mi carta de renuncia. Y dije que me iba porque ya no estaba dispuesta a seguir manejando la tensión entre lo que eran mis principios y mis valores y lo que estaba haciendo la obra de gobierno. Y esa fue mi decisión. Y después entonces empecé el proceso. Dije, bueno, aquí hace falta un partido político. Señores, la democracia o la llamada democracia, porque que está también en cuestionamiento en este momento, y no solamente aquí o aquí, hasta tal vez menos que en el resto del mundo, pero porque no tenemos casi debate, se basa precisamente en el debate, y el debate es un debate de ideas. La democracia necesita tener opiniones diferentes, tener expresiones distintas, tener discusiones sobre los temas desde las diferentes perspectivas. Y eso es lo que puede enriquecer la toma de decisiones. Sí, doña Minú, gracias, de verdad, qué honor estar acá al frente de usted, no me lo creo, y me siento un privilegio para mí. A propósito de justicia, hablando de impunidad y esos temas, y que usted dice que justamente nuestros opresores hoy son nuestros líderes y héroes que se han elevado, todo aquello se deriva de la desinformación, entiendo yo, donde hay una desinformación y un pensamiento hegemónico que lo decía yo. La desinformación tiene mucho que ver también con los medios. ¿Qué opinión le merece a usted la ley Mordaza, ya viniendo a la actualidad? Esta ley que se está proponiendo para regular las plataformas digitales y eso. Y además también que ya hoy amanecimos con unas demandas de unos periodistas que en su momento gozaron de una reputación a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece a usted esa ley? Mira, yo trabajé muchos años, Paz también lo sabe, en la discusión de la modificación de la ley 63, bueno, yo no soy buena para los números. La ley de 1962, que rige la libertad de expresión actualmente. Que es evidente que hay que actualizarla. Los medios de comunicación hoy, todos, y cuando digo medios de comunicación, me refiero también a las redes. Es decir, no se corresponden para nada con lo que esa ley trató de regular en su momento. Entonces, esa ley viene dándose y trayéndose y discutiéndose no sé cuántas. Yo misma estuve en 3 comisiones diferentes durante cada uno de mis periodos en la Cámara de Diputados discutiendo sobre ello. Entonces ahí hay un tema de intereses, pero el Estado tiene un papel que jugar, porque nosotros no podemos vivir como chivos sin leyes. O sea, no, y es una expresión demasiado gráfica de lo que pasa, y lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. La impunidad también no puede ser la reina de la comunicación. O sea, no es verdad que se puede difamar, no es verdad que se puede mentir sin que eso tenga consecuencias. Entonces yo creo que eso es lo que se ha estado desde hace tiempo buscando, esa es la responsabilidad del Congreso. Luego, ¿por qué no se ha podido aprobar? Bueno, por los intereses que están involucrados en eso, porque ahí hay intereses que por demás son absolutamente contrarios entre ellos. Quienes más poder han tenido siempre a la hora de parar que se apruebe esa ley han sido los dueños de los medios de comunicación. O sea que quisieran que no hubiera ninguna regulación, pero tiene que haber una regulación. Tiene que haber una regulación y es difícil. Ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas, mira, más difíciles de manejar
porque es muy delicado. O sea, ¿dónde está la frontera entre la libertad de expresión y la responsabilidad social, política, cívica, estatal, que tiene que ser fijada? O sea, y que evidentemente en este momento, desde mi punto de vista, esa es una ley necesaria. Igualmente, o sea, yo no veo que digamos que el proyecto que está actualmente cursando tiene el apoyo de algunos sectores que siempre se opusieron a él. Lo que pasa es que hay un enfrentamiento. No, Ahora, exacto. que es precisamente lo que le iba a decir, porque hay un enfrentamiento entre las plataformas digitales y los medios tradicionales. Eso es lo que sucede. Pero la Por eso responsabilidad, quienes no lo apoyaban pero ahora la ahora responsabilidad del Estado es buscar precisamente el equilibrio, que esos intereses se puedan expresar en nuestra sociedad sin hacerle daño a la propia sociedad, sin hacerle daño ¿a quién? A las personas que somos los que conformamos la sociedad. Los dominicanos y dominicanas somos el país. Entonces ahí hay que tener absolutamente un papel que hay que jugar. El Estado no es un actor más. Y si el Estado quiere convertirse en un actor más, pasa lo que pasa con el tema, por ejemplo, salarial en la República Dominicana. Que como tú dices, se llega a un acuerdo con ese tema, que un acuerdo donde hay un ente regente que es tripartito, es donde el Estado Dominicano está ahí y forma parte con igual voto, con igual presencia que los empresarios y que los trabajadores. Y el Estado no es un ente más. El Estado tiene un rol que jugar y por lo tanto no puede ceder ni puede dejar de asumir esa responsabilidad. Entonces eso mismo es lo que tenemos que abogar para que no pase. Nosotros tenemos que, creo yo, que ser responsables y entender que una ley como esa tiene que actualizarse, que una ley como esa tiene que aprobarse, que tiene que discutirse efectivamente. Pero también sufrimos, lamentablemente, de una debilidad que es terrible en esta democracia que tenemos y que se expresa en la mayoría sin contrapeso que hay en el Congreso Nacional en este momento. Entonces, el único contrapeso que se ejerce no es desde los partidos políticos, es un contrapeso que ejercen los poderes fácticos, los poderes que tienen intereses que defender y que el Estado tiene necesariamente que jugar un papel en su regulación. Minu, yendo al meollo del diferendo alrededor de esta iniciativa legal, evidentemente hay un consenso en la sociedad dominicana de que esta ley había que actualizarla. Los argumentos que se esgrimían era que era una ley de carácter autoritario que buscaba limitar la libertad de expresión con la creación de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y que había muchas de sus disposiciones que no estaban actualizadas, es decir, que habían surgido nuevas figuras que deberían ser objeto del cuidado de esa ley. Sin embargo, la versión sometida por el Poder Ejecutivo, la segunda versión, porque hubo una primera que fue de plano rechazada por la sociedad, crea una entidad más poderosa que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Se llama el INACOM. Ratificada por el Congreso, con un director ejecutivo designado por decreto, luego de una terna de esta entidad, y con unas definiciones ambiguas que pueden suspender hasta por 90 días a una persona, sin crear un procedimiento expedito en los tribunales, que era lo que se aspiraba. O sea, si alguien emitió un juicio, vamos a decir, lo peor que tú puedes hacer en una democracia, un discurso que incite a la violencia, ¿verdad? No se permite. Se supone que hay un ministerio público y si está tipificado hay unos tribunales y eso debe ser rápido, lo más rápido posible.
Sin embargo, este modelo de ley, lejos de apelar a la eficiencia de una justicia que va siendo más independiente cada vez, busca concentrar en un órgano político la facultad de regular lo que se dice y lo que se opina con definiciones ambiguas. Te la pongo más en detalle así, porque nos gustaría tu opinión sobre eso, o sea, sobre el INACON, sobre ese modelo de regulación. Mira, yo pienso que una de las principales debilidades que tenemos gobierno tras gobierno, y de eso no han estado exentos ninguno de los partidos que han ocupado la dirección del Estado Dominicano, es la creación inacabada, interminable de nuevas comisiones, en lugar de apostar por la institucionalidad que tenemos. O sea, nosotros contamos con las instituciones que tienen que hacer ese trabajo. Y esas instituciones hay que fortalecerlas. Hay que fortalecer la justicia, hay que fortalecer la toma de decisiones desde las diferentes instancias que están involucradas con el manejo de los medios de comunicación y de lo que se expresa y la garantía de la libertad de expresión, que es un derecho de la ciudadanía. Pero no, lo que se apela es a formar una nueva comisión sin hacer desaparecer de verdad lo que existe y que realmente, digamos, porque tampoco nos vamos a perder, esas instancias con que cuenta el Estado Dominicano, casi lo que salían a la prensa era por prohibir una canción porque decía una mala palabra. Claro. Entonces, pero las malas palabras ya nos inundaron y se apoderaron, el lenguaje soez, vulgar, se apoderó. Hablamos de lo que pasa en las redes, pero en los medios de comunicación, y yo los celebro a ustedes, porque este programa puede verse porque tiene un nivel distinto de debate entre sus integrantes. O sea, aquí no se apela a estar al insulto directo, a la mala palabra, o sea, es de verdad algo que también hay que promover, y por eso se lo digo. Pero ustedes saben que los programas más populares aquí son los programas que dicen todo el palabrerío el morbo, por demás vacío, y que buscan exactamente promover el morbo, promover el odio, promover y el insulto para evitar la discusión de las ideas. Entonces, en ese sentido, pues, no me parece que la solución sea la creación de una nueva instancia, y esa es la debilidad que tiene, y en eso coincido contigo, ese proyecto de ley. Bueno, una de las debilidades, tiene más, pero esa es como la más preocupante por el momento. Sí. Y además por la forma tan concentrada en el Poder Ejecutivo. Correcto. De la designación de quienes van a hacer esa regulación de un tema tan delicado. Tan delicado, sí. Así es. Minu, yo estoy súper contenta de tenerte aquí. Muchos sabrán que Minu ha sido una mentora para mí. Y ese momento que tú hiciste esa trayectoria de tu salida del PLD, en un momento en el que nadie lo entendía porque era un partido que estaba en el poder, que tenía todas las de quedarse. Para muchas personas, y yo me incluyo, fue una muestra de que sí hay políticos diferentes, que no todas y todos son iguales, y además una coherencia con las posiciones que tú venías defendiendo desde el Congreso. Y habiendo sido parte de muchos movimientos sociales donde el pueblo dominicano salió a exigir recursos para la educación como el 4%, y tú estuviste ahí defendiendo el 4%, impuestos justos cuando justicia fiscal, y ahí estuviste defendiendo y votando en contra de ese paquetazo fiscal de 2012, cuando las luchas por los derechos en la discusión de la Constitución de 2010, y estuviste apoyando cada una de las luchas ciudadanas de los grupos ambientales, de los grupos de las mujeres. Entonces creo que esa muestra de trayectoria es algo de lo que muchas personas hemos valorado. Y yo fui de la persona que decidí dar el paso a la política en ese momento en el que se empieza a conformar Opción Democrática. Sin embargo, y retomo un poco la pregunta inicial que hacía Ernesto, nos hemos enfrentado a un sistema político electoral
que intenta bloquear nuevas alternativas democráticas, porque yo digo que cuando son nuevos partidos que lo que van es a apoyar a los que ya están, es muy fácil entrar al sistema y posicionarse. Pero cuando somos un proyecto nuevo que queremos construir fuerza propia, nos enfrentamos en 2016 a que nos negaron, no pudimos en 2015. participar. En 2015 y exacto, no pudimos estar en la boleta como opción democrática en 2016. Nos enfrentamos ahora en las elecciones pasadas al hecho de, a pesar de haber tenido al diputado más votado de la oposición en la circunscripción 1, el candidato, no haber logrado entrar. Y haber vivido todo lo que es un sistema donde hay robo de votos, no hay garantía. En esta larguísima experiencia me gustaría escuchar también tu visión de cuáles son las reformas que necesitamos, además que habiendo estado en el Congreso y debatido esa realidad, para garantizar que en República Dominicana no haya un colapso de los sistemas de partidos que nos lleve a una situación de anarquía, sino que la propia democracia, que esa es su promesa, permita la articulación de nuevos actores democráticos, no actores autoritarios, que también es un riesgo que hemos visto en otros países. Sí, bueno, nosotros realmente como Opción Democrática pagamos las consecuencias, primero de mi decisión de irme del PLD y de lo que eso implicó siendo yo diputada, y segundo, de las propuestas con las que llegamos, digamos, a la vida política, ser la expresión de ideas distintas, contrahegemónicas, digamos. Y la verdad es que aquí se habla mucho de la democracia dominicana y yo siempre digo que qué democracia. Es decir, porque una democracia en el sentido, esa democracia liberal, porque vamos a ponerle su adjetivo, ¿verdad? Vamos a ponerle su apellido, es de una democracia liberal de la que estamos hablando. La democracia dominicana no las cumple. O sea, no las ha cumplido nunca. O sea, porque ¿qué necesita una democracia liberal para hacer? Necesita una separación de poderes. Y aquí no hay eso, no lo ha existido en muy escasas ocasiones. Yo creo que en el periodo, a principios de los años 2000, cuando hubo un congreso bastante con representación, digamos, porque existía el sistema de elecciones cada dos alternas, ¿no? Y separadas. Y separadas, las presidenciales de las... Y en ese momento el Congreso no respondía a la, digamos, al mandato del Poder Ejecutivo. Pero nosotros lo sabemos, como que esa separación de poderes no existe. No existe. Y no existen tampoco elecciones libres, competitivas. No, eso no lo hemos tenido nunca y nosotros lo hemos sufrido absolutamente. O sea, aquí, señores, la Junta Central Electoral no te garantiza la idoneidad del voto, lo que el ciudadano, lo que el dominicano echa en las urnas, eso no está garantizado. Para eso hay que tener delegados en las mesas y esos delegados van a defender los votos de sus partidos o de sus candidatos y candidatas. ¿Todavía se da aquello de que acta mata votos? Absolutamente. Todavía se da lo de que acta mata votos. O sea, nosotros podemos decir, mira, nosotros hicimos un gran esfuerzo en las... No, eso no ha avanzado nada. A eso no ha avanzado nada. Y tú vas a donde, que me pasó directamente en las elecciones de 2010, que fui a reclamar a la Junta Central Electoral por una candidata a diputada en Los Alcarrizos, ahí en Pedro Brán. Y el juez con quien nos fuimos a reunir en la Junta Central Electoral nos dijo tranquilamente, bueno, es que acta mata votos. Y nosotros fuimos con todas las digamos, las plantillas donde se guardan los votos. Y era claro que no se correspondían para nada con lo que decía el acta de la Junta Municipal. Y me lo dijo un juez, un propio juez de la Junta Central Electoral en ese momento. Y sigue siendo así. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, decía, en la circunscripción 1, un gran esfuerzo para garantizar que hubiera delegados en las 700 y pico de mesas que hay en la circunscripción 1. Sí. Y nosotros hoy podemos decir que los votos que sacó José Horacio y que sacó nuestra boleta
nada más aparecieron de verdad en esas mesas donde logramos tener delegados. Pero ¿cuánto cuesta tener un delegado sin pagarle? Porque no estoy diciendo que se le pague. O sea, tú tendrías que tener por lo menos un delegado y un suplente de delegado por si tiene que salir. Estamos hablando a veces de 14 horas, 15 horas de corrido. Hay que llevarles comida porque no pueden salir de ahí, tienes que movilizarlo. O sea, tú necesitas millones de pesos para garantizar eso. Y eso tendría que garantizarlo la Junta Central Electoral. Pero al final lo que se da en las mesas es una especie de complicidad, de asociación de malhechores entre los propios miembros de las mesas por parte de la Junta Central Electoral y los partidos. No, es así. Es así. Se varía completamente, porque hay mesas donde tú tienes Cuidado, ciudadanos serios que- y comprometidos que te cuentan tu voto, pero no necesariamente son todas ni son la mayoría. Cuidado que por ahí viene el INACON y eso decía asociación de malhechores. Oye, bueno, nosotros tenemos Tenemos más no que sean suficiente prueba para- tenemos prueba. demasiadas El pruebas. INACON que lo hemos bautizado como el TINACON. TINACON. Entonces, o sea, eso no es algo que nadie pone en dudas Sí, sí. y que se da incluso en el caso de las votaciones, digamos, para los puestos plurinominales. Se da entre el que en el partido tiene la posibilidad de poner los delegados de su partido y entonces fuñen a los otros candidatos de esa misma boleta de ese propio partido. Entonces eso es típico aquí, y además eso no alarma a nadie, eso es como parte de la normalidad, se ha normalizado a esos niveles. Pero lo más importante, y vuelvo otra vez a mencionar la necesidad de que haya voces en el Congreso, de que haya equilibrio en el Congreso, de que haya una representación verdadera de los intereses todos del pueblo dominicano que se supone que se expresan precisamente en el Congreso Nacional. Ahora mismo, dígame a mí, ¿quién en ese Congreso está haciendo una voz que defienda esos intereses? ¿Quién está diciendo ahí lo que hay que decir? ¿Qué es lo que José Horacio Rodríguez hizo durante 4 años cuando fue diputado? O sea, o qué es lo que yo hice cuando fui legisladora. Porque esa Constitución, y Rafael Paz lo mencionaba, esa Constitución sería otra si yo no hubiera estado ahí. Y lo puedo decir con mucha responsabilidad, pero también con mucho orgullo. O sea, que no es la Constitución que yo quería, pero se defendieron esas ideas. Me derrotaron, pero esa es la lucha democrática. Ahora bien, entonces yo no tenía mayoría, pero esas ideas se defendieron y esos sectores se escucharon de verdad. Entonces, eso es lo que hace falta, ese liderazgo responsable, ese liderazgo político responsable, tiene que tener expresión. Y el sistema que tenemos no ayuda y por lo tanto no es garantía de ninguna verdadera democracia liberal. ¿Y qué es lo que hacen esos partidos mayoritarios al final? Aprobar leyes como la ley de partidos y la ley electoral que garanticen la defensa de los intereses, ni siquiera de los intereses partidarios, no, de los intereses coyunturales del partido en ese momento. Porque lo que el PRM apoyó en el 2018, después no le convenía en el 2023. En la ley de partidos. Pero hicieron un acuerdo a pesar de que habíamos estado 2 años completos, todos los partidos de oposición, impulsando que se aprobara una ley que garantizara una expresión más democrática del pueblo dominicano y la defensa de esos intereses. Y de un día para otro, Paliza cogió y fue y se reunió con el PLD, que estaba en el gobierno, y entre ellos echaron para atrás todo el trabajo que habíamos estado haciendo y aprobaron una ley a su medida. Y eso ocurrió y después entonces tuvieron que cambiarla. ¿Para qué? Para entonces apoyar una ley que defienda los intereses coyunturales de ese momento que le convenían al PRM. Habían cambiado. Entonces, que habían cambiado. Y eso así
no construye nada, lo que hace es profundizar las debilidades y la gravedad en el funcionamiento de ese sistema que dicen ellos mismos defender. Correcto. Minú, el presidente de la República, Luis Abinader, ha invitado y convocado a los expresidentes de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, a una reunión el próximo miércoles 14 en el Ministerio de Defensa. Primero lo había hecho en el Palacio Nacional, hubo algunos reparos. Finalmente, gracias a Dios, hay consenso, se pusieron de acuerdo, va a ser en el Ministerio de Defensa para discutir la urgente necesidad de una verdadera política migratoria en la República Dominicana que nos permita poner un valladar a esto que ha sucedido, en lo cual hay una responsabilidad histórica de todo el liderazgo nacional y empresarial que ha tenido la República Dominicana. ¿Cuál es la posición de Opción Democrática y de Minú Tavares Mirabal al respecto de esta convocatoria? ¿Están dadas las condiciones para arribar a un verdadero consenso en términos de una verdadera, valga la redundancia, política migratoria al margen de coyunturalismos, al margen de procesos electorales venideros? ¿Están dadas esas condiciones? Mira, aquí siempre están dadas las condiciones para el diálogo y eso es positivo. Los diálogos siempre son positivos. El problema es que se abuse de la función que un diálogo debe tener para hacer bulto, lamentablemente. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo actualizada, con los términos nuevos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cuál fue? Díganme ustedes, ¿cuál fue qué fue lo primero que hizo Abinader y este gobierno en el año 2020 y en el 2021? Convocar un diálogo nacional, señores. Un diálogo nacional, no con los partidos, ni con los expresidentes. No, con todo el mundo. Ahí estaban todos los sectores representados. Yo misma... ¿Qué salió de ahí? Nada. O sea, fueron reuniones interminables. Fueron 12 comisiones, se nombraron 12 comisiones que después se aumentaron a 16. ¿Alguien se acuerda de algún resultado o si hubo algún resultado de una medida que se haya correspondido con esas decisiones que se tomaron en ese diálogo y en esas mesas que el propio presidente Abinader conformó? Y para lo cual se gastó un dineral. Se encargó al CES, ¿se acuerdan? Uh-huh. Entonces, esos fueron reuniones en la Cancillería, en todas las instituciones del Estado Dominicano que tenían que ver con esa política. Nada. Eso sirvió para hacer bulto, como dije al principio, y sobre todo para también como cortina que quitara la luz a otras acciones que el gobierno también está realizando y que no le interesa que se mencionen ni que se vean, decisiones que terminan afectando la vida de cada uno de los dominicanos y dominicanas. O sea, ¿qué fue la primera y más importante de las ofertas de gobierno de Abinader? ¿Cuál era? Una reforma fiscal. ¿A dónde está la reforma fiscal? Es más, la otra. El principal tema de campaña, de ofrecimiento que había, de compromiso de Abinader en el 2020, ¿cuál era? La aprobación del Código Penal. Dígame, ya ni siquiera se habla, es que ni se habla de ese Código Penal. Entonces, eso se quedó en el olvido. Después ni siquiera se incluye entre las prioridades de las reformas que hay que hacer, de las siguientes reformas que anunció el año pasado. Eso no se incluyó. Sí, Abinader le envía una carta a usted, a Minú Tavares Mirabal, con una convocatoria mediante la presente, o luego de un cordial saludo, le invitamos a un diálogo con el presidente de la República en el Palacio Nacional. Acudiría a Minú y con una comisión de Opción Democrática. Mira, nosotros acudimos en aquel momento y no entiendo
nosotros estamos abiertos a la discusión, estamos abiertos al debate, lo entendemos necesario. Ahora, nosotros no hemos discutido eso. No lo hemos discutido. Después de la experiencia que tenemos, yo creo que si nosotros aceptáramos, tendríamos que poner otras condiciones. La verdad es que no estamos como para seguir perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas. Si los presidentes, los expresidentes tienen algo que aportar, si pueden ir, si tienen opiniones diferentes que enriquezcan esa toma de decisiones con temas tan ríspidos, tan difíciles, tan manipulados como ese tema, pues yo particularmente no lo veo bien. Ahora, Opción Democrática no lo ha discutido, no nos han invitado, no creo que nos vayan a invitar tampoco, porque en este momento no me parece, a menos que salga de ahí, de ese encuentro. No tienen que invitarlo, lo van a invitar. O sea, usted tiene información de que ese diálogo se va a ampliar. Bueno, él debe ampliarse. Será en el Consejo Económico y Social, y de hecho el presidente, exacto, discúlpame Julio, el presidente dijo que precisamente y acogiendo la sugerencia va a ser en el Consejo Económico y Social de Leonel Fernández. Aquí no hay mezquindad, hermano. Aquí no hay mezquindad. La semana pasada tú estabas oponiendo. No. Yo manifesté mi opinión y me hice eco de una tuya. Vamos a dejarlo ahí mejor. Sí. No quiero pelear con mi hermano Rafael tan temprano. Nunca pelea. Mira, Minú, el tema haitiano en sentido general, ¿cuál es tu opinión sobre él? Y las 15 medidas que se tomaron también. Bueno, y aprovechar también lo de las 15 medidas del presidente. Las 15 medidas yo las resumo en un refrán bien popular. Bate hasta que disuelva. Minú sale con su ¿Qué usted desayunó Mira, hoy? yo no he desayunado todavía porque ustedes convocan muy temprano. Miren, Opción Democrática se ha manifestado y yo he tenido una posición demasiado clara toda la vida con respecto a este tema. No ahora, no, cuando yo era vicecanciller de la República en el año 98, 99, que surgió el tema. Y yo en aquel momento me opuse a medidas que me parecen inaceptables, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los hospitales de la República Dominicana. Y he dicho siempre que las labores de migración, de protección de la soberanía, de protección del territorio, de la frontera, le corresponden a los agentes del Estado especializados para eso. Ni un médico ni una enfermera ni tiene que jugar ese papel. Tienen otra responsabilidad. Y además nosotros somos como país signatarios de acuerdos internacionales sobre derechos humanos que tenemos también la obligación de respetar. Entonces, Opción Democrática como partido ha expresado públicamente también su posición, y si me permiten yo diría que me permitan, digamos, leer las propuestas que nosotros hicimos a propósito del anuncio de esas medidas y de toda esta discusión. Y es un tema que estamos discutiendo y que seguiremos discutiendo, porque nosotros somos un partido que cree en la República Dominicana, que defiende los intereses de la República Dominicana. Y los intereses de la República Dominicana son los intereses de los dominicanos y de las dominicanas y de todos aquellos que habitan este territorio, cuya integridad, cuya vida es responsabilidad del Estado dominicano. Y eso está establecido por la Constitución de la República, que también tiene que ser respetada. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es en primer lugar y en medio de esta discusión que sigue y que vamos a seguir proponiendo, que vamos a seguir contribuyendo a ese debate? Empezamos diciendo, lo primero que hay que hacer es una gestión integrada y responsable de toda la frontera, que garantice la seguridad y la soberanía de nuestro país. Dijimos también que debíamos empezar no por anunciar, sino por aplicar la ley y por hacer sanciones ejemplares
al tráfico y contratación ilícita de migrantes en cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional. Entendemos que deben mejorarse los salarios y las condiciones laborales para las y los dominicanos que trabajan en sectores como la agricultura y la construcción, y también en otros sectores a donde está muy presente y que ahora mismo están, digamos, reaccionando, muchos de ellos, ante estas medidas que se han tomado. La regularización en áreas estratégicas a quienes cumplan las condiciones necesarias que garantice abastecimiento de mano de obra necesaria, derechos básicos al trabajador y supervisión estatal. Y repatriaciones cuando se hagan que cumplan con las normas del debido proceso y los estándares de la dignidad humana. Esa fue la posición que nosotros fijamos hace un mes en un documento público que presentamos como reacción al anuncio de esas famosas medidas. Señores, yo también participé en la discusión de la ley de migración. Esa ley de migración, aquí nadie le ha interesado cumplirla jamás. Ni siquiera a los sectores que la defendieron, ni siquiera a los sectores, digamos, que propusieron muchísimas de esas medidas y que tuvieron la oportunidad de hacerlo, que estuvieron en la propia dirección de migración, y que me digan a mí cuáles fueron las decisiones, las medidas que tomaron para hacer cumplir esa ley. Yo no he visto aquí todavía ningún empresario que haya sido llevado ni a la justicia, ni que haya sido llamado por tener contrataciones de personas que están en condición de irregularidad en la República Dominicana. Sin embargo, lamentablemente, y voy a poner un ejemplo muy claro. Yo vivo en un sector, y mi edificio donde vivo ahora mismo tiene tres construcciones alrededor. En realidad 4, porque está empezando una nueva. Y lo que sí yo he visto a través de estos últimos años es cómo los días de pago llegan las camionas a buscar a los trabajadores. Es un crimen. Entonces, es un crimen, y además es un modus operandi de esos sectores de la construcción. Todo el tipo de abusos se están Y entonces aquí. no voy a hablar de lo que está ocurriendo en los hospitales, en el propio destacamento de Jaina o en las casas de la República Dominicana, donde hay mujeres que se han muerto dando a luz porque no se atreven a ir al hospital. Antes ¿Y de eso ayer qué disimula? salió O sea, yo me sí. pregunto, o sea, si ustedes han ido y han tenido la oportunidad de ir a un hospital ahora, en estos momentos, donde no se están atreviendo a llegar ningún haitiano o haitiana, y me van a decir a mí que hay acceso a camas, que cambió la situación ahí. Sigue igual. O sea, sigue la gente en el piso porque no hay suficientes camas. Entonces el problema, vamos a ver a dónde está. O sea, aquí la inversión obligatoria en el sector salud, en lugar de aumentar, ha decrecido. Entonces el gobierno tendría que invertir por lo menos un 2% de su presupuesto del PIB en salud, y está cada vez bajando más en 1.7%, el más bajo en los últimos años. Entonces, de eso no se está hablando. Entonces, digamos, vamos a ser racionales, porque este es un problema y es un tema que no se va a resolver ni con odio, ni con irracionalidad. No va a poder hacerse, y lo sabemos. Lo sabemos porque esta es una isla, es un territorio cerrado, limitado, ocupado por 2 países sobrepoblados, porque somos la isla con mayor densidad poblacional en todo el Caribe y una de las más altas densidades poblacionales del continente.
Entonces, no es verdad que podemos decir, vamos a mandar a todo el mundo para allá y se resolvió el problema. ¿Cómo vamos a resolver ese tema? ¿Qué necesita la economía dominicana? Vamos a tratar estos temas con responsabilidad, con racionalidad y con amor por la República Dominicana. Eso necesitamos todos. Gracias, Minú Tavares Mirabal, líder fundadora de Opción Democrática, mi partido, exdiputada del Congreso Nacional en 3 periodos y una voz valiente, inspiradora, por lo menos para mí, sé que para muchos, y te agradecemos muchísimo haber estado aquí en El Rumbo de la Mañana. Un placer. Muchas gracias, Minú. Gracias, Minú. Dale, Isidro.